¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta a este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde abordamos diferentes libros que nos van interesando, nos van atrayendo y que con gusto venimos a compartir con todos ustedes, sin otro afán más que ese, el de compartir, sin ningún tipo de tinte académico ni mucho menos, simplemente el gusto de hablar de los libros, de los autores que nos gustan, que nos apasionan y que nos deparan tardes, noches, horas enteras de emoción, de divertimento, de conocimiento, de viajar a otros mundos, a otras épocas, entre otras cosas que ustedes como lectores ya saben a lo que me refiero. Bueno, antes que nada, gracias por ver este video, por compartirlo, gracias por tus comentarios, los que han dejado comentarios bastante agradables de leer, se los agradezco mucho. A los que, bueno, nos preguntan, hay una cuestión antes de comenzar el video, de que lo había visto en otro video, de un, digamos, un generador de contenidos, como se le dice, de libros, un español, que hablaba de que lo señalaban mucho de que solo hablaba de libros canónicos, ¿no? Los libros del canon. Sin embargo, hace algunos días me puse a conversar con un amigo, con otro amigo que también es un gran lector, y él me decía algo muy acertado y que concuerdo y que también lo he pensado así, que uno lee lo que le gusta, ¿no? Uno lee los libros o los autores que sabe que le van a deparar horas de lectura entretenida, de conocimiento, de crecimiento propio, porque recordemos que la lectura es un acto solitario, ¿no? Que aunque estamos enfrentados a las páginas, simplemente digamos que nos sumergimos en esas historias a la par de que vamos relacionándonos con el autor, con los personajes, etcétera, y que también retomo las palabras que decía Borges, de que si un libro no te gusta, pues simplemente déjalo, ¿no? Hay libros en los que no porque sean clásicos o canónicos, es necesario o es a fuerza que tenemos que leerlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí en Latidos de Simio leemos lo que nos gusta, pero también creo muy importante las recomendaciones que nos hacen o las recomendaciones que me han hecho a lo largo de, de mis años de lector, pues también he leído libros que me han recomendado, autores que me han recomendado y que al final de cuentas sí me han gustado porque eso abre un, digamos, un abanico de posibilidades lectoras donde los lectores tenemos la ventaja de que los libros nunca se van a agotar. Siempre van a haber libros, siempre va a haber literatura, buena literatura para leer. Y otra cosa, nadie puede leerlo todo, ¿no? Cuando me dicen o me ha tocado ocasiones de que ¿por qué no has leído a este autor? O no es posible que no hayas leído a este autor. Pues bueno, así sucede. Hay autores que yo quiero leer, pero que no he tenido la oportunidad todavía. Por ejemplo, puedo mencionar ahorita que se me viene a la memoria a Marcel Proust. Quiero leer a Marcel Proust, quiero leer a Salman Rushdie, quiero leer a Isaac Babel. Tengo una lista ahí de autores que quiero leer. Entonces, digamos, ese fue el paréntesis antes de entrar de lleno al video y quiero compartirles una frase de un pensador, sobre todo aquello que recaen de que por qué leemos esto y por qué no leemos lo otro, y quiero leer textual que dice así. Él decía, el autor se llama Andrew Lang y dice lo siguiente: es absurdo enemistarse con las personas porque éstas no comparten exactamente nuestras preferencias literarias. ¿Sí? A mí también me parece poco absurdo pelearnos entre lectores y de que por qué lees este, por qué no lees el otro, por qué este autor así. Hay autores que yo he leído y que por supuesto no me han gustado y obviamente yo voy a compartir aquí en mi canal sobre todo los libros que me gustan y los libros que también me han recomendado y que creo que valen la pena. Pero bueno, ya suficiente de introducción. Ya saben, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que siempre estén apercibidos de lo que compartimos tratamos de hacer cada semana. La semana pasada no lo hicimos por una cuestión, digamos, de cansancio. Tuvimos mucho trabajo, entonces no queríamos grabar un video a como saliera, a las prisas. Entonces, por eso no lo hicimos. Y aparte yo les digo que yo disfruto hacer estos videos.
compartir con ustedes, platicar a la distancia de forma virtual, un poco abstracta si quieren, porque no los conozco. Sin embargo, con sus likes, con sus comentarios, creo que eso nos hace de alguna manera cercanos. Y creo que la literatura, hay una frase que tengo aquí anotada en mi muro, una frase de Juan Villoro que dice que la literatura es una de las formas de la amistad. Y creo que aunque no nos conozcamos, digamos, en persona, creo que la literatura nos puede acercar, aún estemos en distintas latitudes de este a veces caótico mundo. Pero bueno, ya comencemos en materia. Vengo a hablar de un autor mexicano, otro autor mexicano, que muchos de ustedes posiblemente ya conozcan y han leído tal vez, y quiero hacer un pequeño acercamiento a la obra de Alfonso Reyes, un escritor mexicano, un pensador mexicano, un diplomático, un académico si se quiere, que tiene una obra bastante prolífica, bastante amplia, que obviamente no la he leído toda, se entiende. Sin embargo, he leído algunos de sus libros, sobre todo en antologías, compilaciones de textos, ya sea poéticos, textos en prosa, pensamientos, ensayos, poesía. Entonces, de eso quiero hablar el día de hoy. Y para eso me hice de algunos libritos. Tengo esta antología personal. Tengo un libro editado por la SEP que se llama Textos, una antología general de Alfonso Reyes. Este me lo regalaron, ya está un poquito viejito. Y tengo que encontré también por casualidad, digamos que escarbando en esa librería de segunda mano o esa librería de viejo. No sé por qué le dicen de viejo, porque algunos libros no están tan viejos, pero algunos sí, pero bueno. Se llama Libros Tuxtla, por cierto, si son de Chiapas y de Tuxtla en específico, vayan a verla. Me encontré este libro que se llama Variaciones en torno a Alfonso Reyes, un libro editado en Tabasco por la Universidad de Tabasco, muy interesante, bastante. Aquí viene un conjunto de ensayos y entonces vamos a hablar un poquito de Alfonso Reyes. Vamos a hablar desde el punto de vista del lector, obviamente no especialistas, simplemente abordar su obra y quién es Alfonso Reyes a través de sus letras, de su lenguaje, de su discurso. Bueno, yo creo que algunos escritores como Alfonso Reyes vienen siendo como una especie de artesanos del lenguaje, ¿no? Alfonso Reyes es un artífice que modela sus palabras, sus pensamientos, sus cuentos de una forma bastante, digamos, brillante, ¿no? Es un autor que cada palabra, cada frase creo que es muy bien pensada, ¿no? A Alfonso Reyes se le ha catalogado como un erudito, ¿no? Un erudito de la palabra, del lenguaje. Era amplio conocedor de la cultura griega, amplio conocedor también de la literatura española. Entonces, por eso mismo se le ha catalogado como un erudito. Perdón. Sin embargo, eso no creo que sea un ápice para denostar su obra, ¿no? Se tiende a pensar de que porque un escritor es muy erudito, muy elevado en cuanto a su lenguaje o discurso, ya tiene que ser difícil su lectura. Y no sucede siempre, o en la mayoría, lo que yo les puedo decir como enfoque personal, de que no es una lectura difícil. Sí es una literatura elegante, podríamos decir, una literatura, ¿cómo se podría decir? Digamos, bien pensada, una literatura, unas palabras, un lenguaje que hace que el lector se vaya poco a poco inmiscuyendo en todas esas referencias que va haciendo muchas veces, referencias literarias, referencias a veces académicas, con latinismos, etcétera, con otro tipo de idiomas también. Sin embargo, eso no hace que se complique la lectura de un libro de Alfonso Reyes, obviamente. Y muchas veces yo me puse a pensar que se ha entendido que la erudición es como si significa presunción. Y no siempre es así, porque una persona puede ser muy erudita, muy conocedora, muy letrada, muy culta, y no necesariamente tiene que ser presuntuosa. Aparte, yo creo que la literatura, el hecho de ser lectores, no nos debe hacer presuntuosos o sentirnos mejor que los demás, porque aparte la lectura o la literatura, digamos, no te hace más inteligente.
te hace más culto, ¿no? Quizá ayude a que tu imaginación se acreciente, tener otros recursos, por ejemplo, si quieres escribir, tener mayor vocabulario, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque que podemos verlo en la literatura, ¿no? Nos hace mejores personas en el sentido de la inteligencia, sino más bien como cultas, más bagaje cultural, como suele decir. Pero bueno, Alfonso Reyes en su tiempo, por cierto, tuvo una, digamos, infancia un poco trágica, porque si no mal recuerdo, cuando estaba en el poder, ¿qué momento de la historia? Se me fue ahorita del nombre de la decena trágica, ya me acordé. En la decena trágica, a su padre, Bernardo Reyes, lo asesinan, lo matan y la familia Reyes tiene que exiliarse, ¿no? Entonces, ese pasado que también parece retomarlo en algunas partes de sus textos, lo va retomando. Entonces, también fue un poquito marcada la infancia de Alfonso Reyes por ese episodio bastante trágico, ¿no? Que de alguna u otra manera lo marcó. Creo que a todos nos marcan ciertos episodios de nuestra vida. Pero bueno, y en su tiempo, ya que Alfonso Reyes fue un académico, un especialista en ciertos temas, como ya les mencionaba, la literatura griega o española, su nombre fue mencionado algunas veces, varias veces, creo que no me acuerdo si 5 o 6, como postulante a recibir el Premio Nobel de Literatura, que sin embargo no se lo dieron. ¿Por qué? Porque su obra es una obra sólida, es una obra interesante, abarca muchísimos temas, abarca, les digo, desde la poesía, la prosa, el pensamiento, cuentos. Es una persona que, por ejemplo, habla de la estética, habla del lenguaje, habla de la poesía, habla de México, aquel famoso libro Visión de Anáhuac, tiene otros textos que son incluso bastante amenos para leer, por ejemplo, perdón, tiene un texto que viene en este libro que se llama Los cuadernos de notas y él dice, como lo han dicho muchos, que uno siempre debe llevar un cuadernito para ir anotando las notas eh, de esos pensamientos a veces fugaces. Creo que era Voltaire quien decía que si uno no anota lo que se nos ocurre o el pensamiento fugaz que nos aparece, en ese momento si no lo escribimos, es posible que ese pensamiento ya no regrese. Y suele pasar, ¿no? A veces para nosotros nos parece una gran idea o una gran frase, y si no la anotamos al momento, sucede que se nos olvida, ¿no? Lo mismo pasa con los sueños. Yo he creído que los sueños son materia prima para la creación literaria, para la ficción, ¿no? Que son representaciones de los deseos, según las teorías freudianas. Pero bueno, entonces, también el escribir nuestros sueños como materia prima para una creación, ¿no? Entonces, todos esos temas, y me quedo corto, son los que va abarcando Alfonso Reyes a través de su literatura y como les decía, retomándole el premio Nobel, no se lo dieron por cuestiones que desconozco la verdad, pero que yo creo que bien merecido tenía Alfonso Reyes el haber recibido el premio Nobel de Literatura. Pero bueno, sin embargo, yo creo que tampoco demerita su obra el no haberlo recibido, ¿no? Creo que su obra va más allá de un premio, ¿no? Como el de muchos autores, por mencionar alguno, Jorge Luis Borges, Emile Michel Cioran. El caso de Emile Michel Cioran es muy curioso, no sé si ya lo saben, imagino que sí, que una reportera sueca, creo, pero que no dijo que era reportera, lo fue a entablar una conversación, una amistad, pero como que la andaba calando, algo así, la cuestión, porque Cioran vivía en un edificio de apartamentos un poco recluido, pero Cioran, con esa inteligencia aguda que le caracteriza, se dio cuenta que lo estaban ahí como siguiendo y viendo si le podían dar el Nobel, y antes de que se lo iban a dar o no, pues él dijo, ¿saben qué? No, hay que, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, yo recuerdo en la universidad que escuché el nombre de Alfonso Reyes y me lo pintaban así, como un erudito, un genio del lenguaje, un barroco, y eso muchas veces como lector Nobel, pues te genera como una barrera, ¿no? Te dicen, es que
Es como cuando te dicen, es que el Ulises de James Joyce es muy difícil, ¿no? Y obviamente, y obviamente sí lo es un texto complicado, pesado, muy referencial, de una carga semántica, de una carga simbólica, etcétera, etcétera. Sí es muy pesado, pero sí se puede leer. Yo creo que los lectores valientes son aquellos que se enfrentan a los libros difíciles, ¿no? A esos libros que dices, me va a costar leerlo, me va a costar comprenderlo, encontrar o desarticular sus códigos, pero me voy a enfrentar a él, ¿no? Y eso es, yo creo que eso se disfruta más, ¿no? Porque te está costando y vas entendiendo cómo desentrañar esos, digamos, lenguajes o discursos de esos tótems ya consagrados. Y en el caso, uno de esos casos era Alfonso Reyes. Pero bueno, siguiendo. Para mí, desde mi enfoque personal, desde que lo leí, Alfonso Reyes ha sido un deleite. Un deleite, ¿por qué? Porque lo vas leyendo y te vas emocionando en cómo va escribiendo, cómo es su prosa tan límpida, clara, muy reluce en esas líneas que va trazando. Obviamente, puede verse, perdón, como una especie de alabanza a la prosa de Alfonso Reyes, y en cierto sentido lo es, porque a mí Alfonso Reyes, para mí es uno de mis escritores mexicanos favoritos, ¿no? Siempre me gusta estarlo leyendo, releyendo. Este libro, siempre que quiero regresar y necesito alguna idea, necesito alguna frase o, o volver a tener fe en la literatura, que a veces se pierde un poco por tantos libros que no valen la pena y que son éxito, etcétera. Volver a la verdadera literatura te da una especie de tranquilidad, de paz, incluso de emoción por saber que la verdadera literatura todavía sigue viva a pesar de que hayan pasado siglos, incluso o años, desde que fue impreso un libro de algún autor que te guste. Pero bueno, ¿qué más? Sí, perdón. ¿Qué más les iba a decir? Sí. Hay una parte que yo creo que en cuanto a su discurso, Alfonso Reyes podríamos compararlo en la cuestión ensayística a la obra de Octavio Paz, en una cuestión de discurso, ¿no? O sea, es muy elegante, es muy bien pensado, aunque mantienen un ritmo prosaico bastante liviano en cierto sentido y que es muy referencial, a veces erudito. Por eso se puede comparar un poco a Alfonso Reyes con Octavio Paz, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que Alfonso Reyes es mejor que Octavio Paz, ni Paz al revés, no, simplemente estoy diciendo que si queremos una referencia inmediata para, digamos, comparar literaturas o estilos de escritura, podría yo atreverme a decir que se parece mucho a una lectura de Octavio Paz. Obviamente con sus diferencias estilísticas que ya conocemos, simplemente a eso me refiero. Pero bueno, ese podría ser una cuestión. Obviamente, Alfonso Reyes también tiene, digamos, otra cosa muy interesante es el recurso del humor que tiene Alfonso Reyes en algunos de sus escritos, en su misma prosa, ¿no? Hay dos cosas en Alfonso Reyes, el humor y una idea bastante idealista, romántica, que él piensa que la sociedad, que el mundo puede ser salvada a través de los intelectuales, ¿no? A través de la cultura. Y sí, en parte, ¿okay? La cultura, la educación, sí salva a una sociedad o la ayuda a ser mejor sociedad. En eso creo. Sin embargo, Alfonso Reyes va más allá y él cree que solo los intelectuales pueden salvar a una sociedad, ¿no? Que el arte, la cultura, la inteligencia de los intelectuales, vale la expresión, son los únicos hacedores de esa salvación, ¿no? Ahí sí es un tema polémico, no necesariamente, pero bueno. ¿Por qué? Porque ya el término intelectual creo que ya se ha denostado bastante, ya incluso cae en las cuestiones peyorativas, ¿no? Cuando te dicen es que eres muy intelectual y que piensan que el intelectual es como presunción, ¿no? Lo mismo se parece mucho a lo de la erudición. Y no, creo que un intelectual más bien es eh, perdón, una persona preparada, que analiza, que reflexiona. Yo creo que es más bien eso intelectual. Y a eso, en este libro, perdón, en específico,
variaciones en torno a Alfonso Reyes, maneja esa idea o esa polémica de las, se le llaman utopías alfonsinas, y esa es una utopía que él cree que a través de los intelectuales, la sociedad, se puede crear una sociedad ideal, ¿no? Que a través de los intelectuales se puede crear una sociedad ideal. Yo creo que más bien sería una sociedad ideal, sería desde mi punto de vista, y quizás me equivoque, tiene que ver con la cultura, con la educación, una buena educación, pero una educación práctica, ¿no? Ya incluso lo mismo plantea Fernando Savater en El arte de educar, que la cultura, la educación más bien, de nada sirve si solo recae como conocimiento, información, se acumula en la mente y ahí queda, ¿no? La educación tiene que ser activa, positiva, ¿no? Tiene que estar en constante movimiento, digamos, una educación para nuestra existencia misma, para nuestros actos. Pero bueno, ese ya es otro tema pedagógico, sociológico, no sé. Pero bueno, entonces regresemos a Alfonso Reyes. Los invito a leerlo, de verdad. Nos quitemos esos prejuicios, a veces, no generalizo, pero que muchas veces los lectores, sobre todo los jóvenes, tienen esa idea de que como es un erudito, es un maestro de las letras mexicanas, no voy a poder leerlo. Sucede lo mismo con Borges, ¿no? Para comenzar a leer a Borges hay que empezar con sus cuentos, no hay que empezar con los ensayos, porque los ensayos son un poquito más complejos. Hay que empezar con sus cuentos, y los cuentos, digamos, de Historia Universal de la Infamia o del Libro de Arena, que son libros, digamos, sí son complejos, pero no al nivel del Aleph, por ejemplo, que sí requieren un poquito más de concentración y que tienen mayor complejidad. Pero bueno, entonces acérquense a la obra de Alfonso Reyes. Su poesía es una poesía clásica, obviamente. Yo siempre recomiendo de Alfonso Reyes, la verdad, sus ensayos y sus pensamientos, sus reflexiones son maravillosas, son profundas, te dejan pensando, te dan ganas de pensar en eso, en esas ideas o en esos conceptos que él tiene, ¿no? ¿Cómo puedes tú desde analizar para qué sirve un cuaderno de notas, algo tan que bien puede parecer trivial, pero que muchas veces algunas novelas, algunos libros se han escrito a través de puras notitas, ¿no? O un poema te puede salir en tu cuaderno de notas. No sabemos lo que nuestra mente y nuestra imaginación puede crear a través de la palabra. Pero bueno, entonces como conclusión, acérquense a Alfonso Reyes. Es un artífice de la palabra, un gran escritor, canónico si le quieren así llamar, pero yo creo que también necesario para conocer otras cosas. Sí, hay que conocer a los nuevos autores, a los autores más irreverentes, a los autores que vanguardistas, etcétera. Pero creo que ya lo decía, creo que Jaime Sabines, si no me equivoco, como los que quieren escribir poesía. ¿Quieres escribir poesía solo en verso libre? Sí, está bien, pero también tienes que conocer la métrica. ¿Qué te da la métrica o qué te da la lectura de la poesía clásica? Te da el sentido del ritmo. ¿Okay? Ya no vas a escribir de forma rimada, pero sí el sentido del ritmo y lo simbólico que a veces tiene, pues te va a ayudar a crear unos mejores poemas, unos poemas que transmitan más y que el lector pueda disfrutarlos también con esa función rítmica del poema. Pero bueno, en conclusión, un gran escritor, Alfonso Reyes. No vamos a discutir más de que cuál es mejor, cuál es mejor. Simplemente aquí compartimos lo que nos parece interesante y que invitamos a leer, a crear sus propios criterios, a decirnos, bueno, no estoy de acuerdo contigo porque no me gustó, no necesariamente les tiene que gustar, pero ese es el criterio amplio y la tolerancia en este mundo de la literatura, que a veces no lo hay demasiados ataques en el mundo literario, de literatura, me refiero a literatura, no me voy a meter en los libros de superación personal, ni en los de coaching, ni ese tipo de cuestiones. Me refiero al mundo literario. ¿Quién es poeta? ¿Quién no lo es? ¿Quién es un buen escritor? ¿Quién no lo es? Etcétera. Creo que esos temas no me gustaría hablarlos a profundidad aquí en el canal. Pero bueno, con gusto compartir con ustedes un poco de la obra de este maestro de las letras mexicanas y de las letras españolas y mundiales, Alfonso Reyes. Aquí se lo recomendamos en Latido de Simio. Si quieren ampliar más
el conocimiento sobre Alfonso Reyes, obviamente léanlo. También hay muy buenos documentales ahí aquí en YouTube, vayan a verlos, van a aprender mucho también. Bueno, entonces, gracias por ver el video, por compartir, por comentar, de verdad, gracias por los comentarios que hacen, por su like, por suscribirse a este canal que va creciendo poco a poquito, no hay prisa, ya dice mi psicólogo que las metas no necesariamente se cumplen en un mes, 2 meses, pueden tardar años, simplemente es la perseverancia, la paciencia y ser constante en lo que uno busca en la vida. Y de eso voy a hablar también cuando hablemos de Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, buscar el sentido de la vida. Un libro muy interesante y otro libro de Freud también que leímos por ahí. Pero bueno, esperen próximamente estos videos. Por lo pronto yo me despido aquí en su confiable Latidos de Simio. Gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión. Sé feliz, lee. Adiós.